Ya nos encontramos aquí listos para poder, estamos, estamos listos para poder iniciar nuestro trabajo de esta tarde, de hoy viernes, cierre de semana. Y en primer lugar, muy contento de poder volver a participar con mis colegas del SUTE Provincial de Chiclayo y seguramente con otros colegas que nos van a ir acompañando a través de la transmisión en vivo vía Facebook. Así que también un saludo para ellos. Hoy tenemos una temática muy importante, con bastantes casos ahí para practicar, para resolver juntos. Así que tengo mucha fe en que va a ser una bonita jornada de trabajo y de aprendizaje, ¿sí? Pero para ello lo necesito ustedes atentos, participativos, que respondan conmigo a los retos que les voy a ir planteando seguramente por el chat de Zoom, que me ayuden a revisar la información que vamos a compartir y estoy seguro que vamos a lograr el propósito. Así que sin más demoras, vamos a iniciar. Voy a compartir una presentación que he preparado con mucho cariño para todos ustedes, ¿ya? Debe estar en este momento cargando ahí la presentación. Nuevamente el SUTEP provincial de Chiclayo y en este caso en mi persona, el profesor Xavier Laguna Estrada, les damos la más cordial bienvenida. Todos ustedes, los que nos están acompañando aquí en sala Zoom y seguramente los que van a observar la transmisión vía Facebook o a través de las redes sociales. Un gusto compartir nuevamente con ustedes. Desearles salud y bienestar para todos ustedes y sus familias, ¿sí? Hay que seguir cuidándonos. Bueno, en el caso de los que estamos participando aquí, siempre es bueno recargar algunas normas, aunque ya el trabajo que hacemos, ustedes lo conocen, los maestros lo respetan de manera pertinente, todos estos compromisos que planteamos aquí, ¿no? Hay que silenciar los micrófonos para evitar interferencias, esa es una pauta normal cuando se trabaja con videoconferencia. Vamos a utilizar el chat bastante, pero cuando lo vayamos indicando, ¿correcto? Para activar sus saberes previos, para de repente hacerlos participar, para recoger también sus consultas. Así que atentos, por favor, ahí a lo que vamos a ir presentando. Tomen anotaciones, ¿sí? Escriban de repente las ideas más importantes o sus consultas. Hay tiempos previstos para considerar también sus intervenciones. No activemos la pizarra a menos que se indique hacerlo y respetar las respuestas y opiniones de todos. Siempre hay que expresarnos con un lenguaje y un estilo de comunicación asertivo, que es lo que caracteriza a todos los maestros, especialmente a los maestros chiclayanos, ¿no? Y a los maestros del Perú en general, esa asertividad con la que nos expresamos. Así que voy a plantear el primer reto para mis colegas que están aquí en la sala Zoom. Vamos a utilizar el chat, seguramente ya el equipo técnico también lo tiene habilitado ahí el chat. Vamos a hacer nuestra primera dinámica virtual. En la educación a distancia, y si es a través de un soporte virtual, como puede ser una herramienta de videoconferencias, siempre es bueno utilizar alguna actividad para romper el hielo entre el facilitador y los participantes, ¿no? O entre el docente y sus estudiantes. Siempre es bueno hacer eso. Una dinámica que ayude a romper el hielo, acercarnos. A pesar de que estamos a distancia, podemos acercarnos utilizando alguna dinámica. Esta dinámica virtual se llama ahora versus futuro. ¿En qué consiste? Aquí les voy a poner una consigna, ¿ya? Van a responder en el chat cómo se ven dentro de 5 años, pero no se refiere a cómo se ven en lo físico, sino en el aspecto profesional o en el aspecto familiar, en lo referente a sus metas personales, ¿ya? A ver, quiero que me escriban en el chat y yo voy a compartir algunas de las respuestas. Siéntense, por favor, con toda confianza de contarnos un poquito sobre ustedes. Es muy importante también que nos conozcamos aún más. Eso va a ayudar a fortalecer el vínculo afectivo y que nos ayude también en el aspecto cognitivo, ¿ya? A ver, les planteo eso. Cuéntenme cómo se ven dentro de los 5 años, de repente terminando algún estudio de posgrado que estén realizando, de repente terminando alguna especialización, de repente ya se ven en algún cargo directivo o como especialistas en alguna UGEL, o se ven de repente viajando por el Perú o habiendo conocido algún lugar que se han trazado como meta. Quiero que me cuenten un poquito de su futuro. A ver, no tengan temor, no tengan vergüenza. Aquí lo vamos a tratar obviamente con mucho tino sus respuestas. Gracias, maestro Víctor. Por ejemplo, el maestro Víctor se ve ya en una escala mayor a la que se encuentra, ¿no? La maestra Rosita se ve más preparada seguramente en el campo profesional. Muy bien. En el caso de nuestro amigo Carlos, se ve como una persona casi al ser muy cerquita de la realización de sus metas personales, Pero qué ¿no? bueno que ya tiene Muy bien. celular. Santos ya se ve con su doctorado, o
doctora en educación, Santos Muro, la maestra, muy bien. Aide apunta a vivir en el extranjero. También es válido. Todas las metas que nos tracemos es válida. Incluso esta dinámica siempre me lleva a la conclusión de que sea la edad que tengamos, hay que siempre trazarnos metas, ¿no? Por ejemplo, Lili se ve en un cargo directivo, Sagitario 2001 se ve con su maestría concluida, muy bien. José se ve ya nombrado en la carrera pública magisterial, terminada su casita, por ejemplo. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Sí? Cuéntenme, en lo familiar también cuéntenme algunas metas, algunos proyectos. Muy bien. Vilma se ve con un trabajo así permanente, cumpliendo proyectos, desenvolverse muy bien en el campo pedagógico. Milka se ve nombrada, estudiando su segunda especialidad, ejerciendo su maestría en psicología educativa. Muy bien, tenemos muy buenas respuestas. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntenme, a ver, ahí veo las respuestas de Rosy nombrada, Orestes magíster, por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales, Ketty nombrada, Samuel, que muy pronto ya con su casita, con su casa propia, eso también, ¿no? Algunos me dicen, yo ya me veo con uno de mis hijos profesionales, por ejemplo, dicen también, ¿no? Bea se ve con un doctorado de repente en el campo de la investigación histórica y a sus hijos estudiando en la universidad. Qué bonito, Vianney. No, bueno, no sé, espero que ese sea su nombre. Muy bien. Correcto. Usted dirá, profesor, ¿y esto qué tiene que ver con nuestro tema del día de hoy? Porque la maestra Rosa ya presentó el tema. ¿Qué tiene que ver el futuro? Muy bien, vamos cerrando un poco la idea, ¿no? Gracias a todos por sus respuestas. Dicho sea de paso, gracias por sus respuestas. ¿Qué tiene que ver con la temática que vamos a tratar? Muy bien, voy a establecer la relación, ¿ya? Por ejemplo, todas las respuestas de los que me han contribuido escribiendo allí cómo se ven en el futuro, sus metas, en todas las respuestas podemos ver que hay una mejoría, ¿sí o no? Que cuando piensan en su futuro, cuando piensan de aquí a 5 años, no se ven en la misma situación en la que se encuentran hoy, sino que se ven en una condición mejor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto o no? Eso es lo que todos tenemos en común cuando conversamos sobre nuestro futuro, sobre nuestras metas. Siempre estamos pensando en que a futuro nos vamos a ver mejor, ¿sí? Va a haber cambios en relación a nuestra situación actual. Entonces, eso tiene que ver muchísimo con la evaluación formativa y la retroalimentación. ¿Por qué? Justamente el gran propósito de la evaluación formativa es identificar cuál es el estado actual del estudiante en el nivel de desarrollo de sus competencias, pero no solo quedarnos allí, sino a partir de ese estado actual, plantearle a los estudiantes acciones, oportunidades de mejora para que siga progresando en el nivel de desarrollo de sus competencias y a futuro pues tenga mayores habilidades, mayor desarrollo, dominio de la competencia que se esté trabajando. ¿Se dieron cuenta? En otras palabras, la evaluación formativa y la retroalimentación tienen una característica muy importante que se refiere a la prospectiva. O sea, que cuando hacemos evaluación formativa y retroalimentación, lo que buscamos es que en los próximos pasos a seguir, en el futuro, el estudiante pueda seguir progresando, seguir mejorando. La mejora continua es una característica clave de la evaluación formativa, ¿correcto? Entonces, no se olvide porque vamos a conversar mucho al respecto en esta tarde, ¿ya? Ya planteamos entonces nuestra temática. Ahí está en pantalla, evaluación formativa y retroalimentación. Y vamos a tener dos bloques. Ambos elementos están de la mano, pero vamos a dividirlo en dos bloques. Primero vamos a hacer una suerte de repaso sobre la evaluación formativa y vamos a resolver también algunos casos ahí para los maestros que están interesados en practicar y resolver casos tipo para el examen de nombramiento, de ascenso, etcétera, ¿no? Aunque incluso este seminario está pensado también no solamente para los profesores que apuntan al ascenso o al nombramiento, sino en general apunta a la mejora de nuestra práctica docente, ¿correcto? Por eso que nuestro primer bloque es sobre evaluación y nuestro segundo bloque nos vamos a centrar bastante en la retroalimentación, ¿ya? Ahí está planteada entonces la temática. Propósitos de la sesión, comprender las características de la evaluación formativa y la importancia de la retroalimentación. Entiendo que a este punto en el que nos encontramos del año 2021, nosotros creo que sabemos, ¿no?, de qué se trata la evaluación formativa, incluso estoy seguro que la están implementando muy bien, pero no está además un repaso, un fortalecimiento de nuestras habilidades en el marco de la evaluación formativa y la retroalimentación. Además, también vamos a dar muchos consejos sobre cómo implementar la evaluación formativa y la retroalimentación durante las experiencias de aprendizaje, que son uno de los recursos claves al momento de desarrollar las competencias en nuestros estudiantes a distancia, ¿ya?
Ahí les presento el índice de contenidos. Vamos a recordar las características de la evaluación formativa en la primera parte y también vamos a hablar de la evaluación formativa y las experiencias de aprendizaje. Cómo hacer la evaluación formativa cuando desarrollamos las experiencias de aprendizaje con nuestros estudiantes. Nuestro segundo bloque tiene que ver con estos dos últimos acápites, ¿no? La retroalimentación como un elemento clave de la evaluación formativa y finalmente compartiremos algunas técnicas para brindar retroalimentación. No se olviden que entre bloque y bloque vamos a resolver casos, ¿ya? Vamos a resolver 5 casitos sobre evaluación formativa y 5 casitos sobre retroalimentación. Así que espero que estén atentos ahí participando, que manejemos bien nuestros tiempos para resolver toda la práctica que tenemos para el día de hoy. Sin más demora, empecemos, ¿ya? Vamos a empezar entonces con el primer bloque dedicado a la evaluación formativa. Vamos a recordar de qué trata la evaluación formativa. Y para eso les presento la primera actividad, digamos, vinculada al tema ya, aunque es nuestro segundo reto. Segundo reto de la tarde. El primer reto era que me cuenten sobre su futuro. Ahora, este es el segundo reto de la tarde. En pantalla, ustedes pueden observar que hay bastantes palabras, ¿no? Palabras, frases, ideas. Les cuento algo. Algunas son características de la evaluación tradicional. Algunas son características de la evaluación tradicional. Y las otras son características o ideas que se correlacionan con la evaluación formativa. Así que el reto es el siguiente. Escriban en el chat primero, a ver, primero, las características o ideas que se relacionen con la evaluación tradicional, ¿ya? A ver, quiero que de las que están en pantalla me digan ustedes en el chat cuáles son características de la evaluación tradicional. Vamos, 1, 2, 3, a empezar. Voy a ver quién es mi primer colega que me ayuda. Gracias, Víctor. Víctor Cigüeñas, gracias porque lo veo muy atento al maestro Víctor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Lili. Muy bien, están en lo correcto. Consuelo, Julia, Dina, Aurora, Jesús, muy bien. Ahí está Diomedes también, Ketty, Edith, correcto. Sí, esas son algunas de las características de la evaluación en un enfoque tradicional. En un enfoque tradicional. Muy bien, excelente. Veo solo aciertos, ¿ah? Estamos en el camino correcto. Ya está, a ver, ¿faltaría alguna? No, ya me han dicho que penaliza el error al final, contenidos, notas, pruebas escritas o solo pruebas escritas, aprobar, desaprobar. Muy bien. Ya lo hicimos muy bien. Por lo tanto, mejor les planteo el siguiente reto. Ahora escribamos las que sí tienen que ver con evaluación formativa. Cambiamos, atentos, atentos, cambiamos. Las que sí tienen que ver con evaluación formativa. ¿Ya? Cambiamos, ¿ah? Cambiamos la tarea, cambiamos el reto. Muy bien, Víctor, gracias por estar atento y empezar. Gracias, Rocío, Dina, Jesús, Laura, Angélica, Milkas, gracias, Segura, Santos Muro, Juan Pozo, Augusto, muy bien, están en el camino correcto. Angélica, muy bien, sigamos. Me han dicho diversos instrumentos, retroalimentación, confianza, evidencias, competencias. Muy bien, hay una que no veo y que es muy importante. Ah, ahí está, Dina me lo está escribiendo. Identificar en qué mejorar, ¿no? Lili también. Muy bien, Diomedes. Eso. Excelente, excelente. Ahí está, José Luis las pone todas ahí. Muy bien, José Luis. Muy bien, Edith. Excelente. Listo. Lo vamos a dejar ahí. Creo que lo han hecho muy bien. Les propongo algo. Con estas ideas vamos a hacer un cuadro comparativo, ¿ya? Les propongo algo. Vamos a hacer nuestro cuadro comparativo. De repente por ahí en algún evento me han visto utilizar este cuadro comparativo. Lo utilizo porque me da muy buenos resultados. Así que lo voy a compartir con ustedes, ¿ya? Muy bien, vamos a completar este cuadro, este esquema donde vamos a encontrar una columna para caracterizar a la evaluación tradicional y otra columna donde vamos a caracterizar a la evaluación formativa. Pero nos vamos a guiar de las preguntas que aparecen aquí al costado, ¿sí? Al lado izquierdo. Al lado izquierdo hay unas preguntas, vamos a ir respondiendo las preguntas según corresponda. Primera pregunta y le respondemos desde el punto de vista de cómo era la evaluación tradicional y también cómo es, mejor dicho, hoy en día la evaluación formativa. Y ustedes pueden también seguir respondiendo cuando yo haga la pregunta en el chat, ¿ya? Correcto, empezamos entonces. La primera pregunta dice, ¿qué se evalúa? ¿Sí? Y en la pantalla anterior lo teníamos, ¿no? ¿Qué se evalúa, por ejemplo, desde una visión tradicional? Muy bien, ahí están las respuestas en el chat. Conocimientos, contenidos, ¿no? Contenidos, conocimientos. El tema era de que
se pedía al estudiante que responda de memoria esos contenidos o esos conocimientos, ¿sí o no? O sea, conocimientos contenidos, pero de memoria. Por eso que algunas pruebas eran con encabezados y luego espacios en blanco para completar tal cual había explicado el profesor en la clase o habíamos anotado en el cuaderno, ¿sí o no? O responder el problema con el método que había enseñado el profesor, solo con el método que había enseñado el profesor y no con otro método. ¿Se acuerdan? Bueno, eso también lo conversamos el día lunes. Muy bien. Entonces, sí, pues era así. ¿Y qué responderíamos en la siguiente, en la parte de evaluación formativa? ¿Qué se evalúa? ¿Cuál es el objeto de estudio en o el objeto de Competencias. evaluación? Las competencias, entonces las competencias. Claro que ustedes ya entienden, hoy en día sabemos por el currículo nacional que propone el Minedu, que las competencias están consideradas como la facultad que tiene una persona de usar de manera combinada un conjunto de capacidades para lograr un propósito específico en una situación determinada, con sentido ético, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces estas competencias que implican usar distintas capacidades, habilidades para enfrentarse a retos, para solucionar problemas, lograr propósitos, etcétera. Y por tanto, es distinto, ¿no? No estamos hablando de que vamos a pedirle de memoria respuestas al estudiante, no. Para eso el estudiante resolverá problemas, se enfrentará a retos, a tareas de alta demanda cognitiva, para movilizar las capacidades de la competencia. Muy bien. Seguimos, ¿ok? Y en el caso de cuándo se evalúa, ¿cuál sería la respuesta desde una mirada tradicional? ¿Cuándo se evalúa? A ver, ¿qué me dicen ahí en el chat? ¿Cuándo se evalúa? Muy bien, Víctor. Muy Final. bien. Al final, ¿no? En la evaluación tradicional ocurría al final. Por eso que al final de un bimestre teníamos prueba bimestral, ¿no? Al final del año había prueba anual y se nos evaluaban los contenidos de los 4 bimestres, ¿correcto? Muy bien. Pero en el caso de la evaluación formativa, ¿qué solemos decir cuando les decimos a los estudiantes Proceso. qué momento los evaluamos? Durante el proceso, ¿verdad? Durante el proceso Permanente. permanente, decimos constantemente. Muy bien, entonces la evaluación formativa es durante todo el proceso de aprendizaje. Cuando empieza la sesión recogemos las ideas de los estudiantes y vamos haciéndonos una idea de qué saben, qué no. Durante el desarrollo los estudiantes participan, dan sus respuestas, elaboran sus evidencias, exponen y ahí vamos evaluando. Al final también, ¿no? Promovemos la autoevaluación, etcétera. O si hablamos de todo el año escolar, empezamos haciendo evaluación diagnóstica, planificamos y desarrollamos una experiencia de aprendizaje y vamos acompañando, haciendo seguimiento a los estudiantes y lo vamos evaluando, vamos viendo qué van logrando, qué no, y así, ¿no? Durante todo el año y también en determinados momentos, en determinados cortes, determinamos los niveles de logro de los estudiantes durante todo el proceso. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo se evalúa? A ver, vamos a ver. ¿Cómo se evalúa? En la evaluación tradicional, a través de la Prueba, aplicación de pruebas para obtener notas, prueba ¿verdad? escrita, maestro. Prueba escrita, por ejemplo, prueba escrita, por ahí también algunas pruebas orales. A mí me tomaban pruebas orales, mis profesores, ¿ah? ¿Sí? Prueba escrita, pruebas orales, muy bien. Para obtener notas, ¿no? Esa más o menos era la mecánica de evaluación tradicional. Aplicamos una prueba, sacamos una nota. Muy bien. Y luego con esa nota, obviamente, seguramente sacarán promedios y ahí veremos quién aprueba y quién desaprueba. Correcto. Eso era un poco la manera de trabajar con un enfoque tradicional. Pero en la evaluación formativa, ¿qué estamos haciendo semana a semana? ¿Qué nos envían los estudiantes? ¿Qué analizamos? Muy bien, Sagitario 2001. En la evaluación formativa es otra la manera, ¿no? Es otra la manera. Hacemos una evaluación constante, apuntando a los aprendizajes para el aprendizaje, como dicen por ahí en el chat. Hacemos, sobre todo, recojo análisis e interpretación de las evidencias de aprendizaje. Miren el contraste, ¿no? En la evaluación tradicional aplicábamos pruebas para obtener notas. Medíamos los contenidos si habían sido adquiridos o no y ahí salía una nota. En cambio, hoy en día nosotros evaluamos a través de lo que nos demuestra el estudiante en sus producciones o en sus actuaciones. En otras palabras, entre paréntesis, lo que nos demuestran los estudiantes que han logrado a partir de las evidencias de aprendizaje que nosotros recogemos y analizamos, ¿correcto? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Seguimos avanzando juntos. Muy bien, José Luis. Muy bien, Jesús. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Para qué se evalúa? En el caso tradicional, en la evaluación tradicional, ¿para qué se evaluaba? ¿Para qué se evaluaba? Ya lo hemos dicho, ¿no? Se obtienen notas y esas notas
van a derivar en que nosotros tomemos una decisión si los estudiantes aprobaban o desaprobaban, ¿correcto? Ojo que este cuadro comparativo no es para hacer una crítica destructiva de la evaluación tradicional, no, sino a través de un método comparativo, identificar las características de la evaluación formativa, ¿ya? No queremos hacer una crítica destructiva o satanizar a la evaluación tradicional porque en su época, en su momento, era una manera de trabajar, ¿no? Obviamente ahora estamos con cambios, con reajustes, con un nuevo modelo educativo centrado en el desarrollo de competencias, por lo tanto tiene sentido también que la manera de evaluar sea distinta, ¿no? Sea diferente. Entonces, en la evaluación tradicional, digamos que el objetivo era poder identificar a aquellos estudiantes que aprobaban o aquellos estudiantes que no aprobaban, ¿correcto? Pero en la evaluación formativa, ¿qué buscamos? Son otros los objetivos, los grandes objetivos, ¿verdad? Podemos plantear dos. Por ejemplo, hacemos ese recojo y análisis de evidencias para poder identificar el nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes. Eso, ¿no? Para eso lo hacemos, para identificar qué es lo que han logrado los estudiantes en una competencia o qué es aquello que le falta para llegar al nivel esperado. ¿Correcto? Ese es el meollo del asunto en la evaluación formativa. No hacemos evaluación formativa solamente para llegar a ese último momento de calificar, no. Nos interesa mucho detectar, identificar qué están aprendiendo, qué están demostrando los estudiantes en relación a una determinada competencia, o también para identificar necesidades de aprendizaje, dificultades, aquello que les falta completar, lograr para llegar a un nivel esperado. Y además, hay otro aspecto importante que agregar. Una vez que identificamos lo que han logrado o aquello que aún les falta por lograr, no nos quedamos solamente allí, no nos quedamos con ello. Les damos oportunidad, les brindamos la ayuda pedagógica a nuestros estudiantes para que puedan avanzar a un nivel superior del que se encuentran en la actualidad. Entonces, es una evaluación que apunta a la ayuda hacia el estudiante. Es una evaluación que apunta a que el estudiante no se quede en el nivel en el que se encuentra, sino que pueda subir un peldaño más, ¿no? Progresar en el desarrollo de sus competencias. Por eso, al inicio, en la presentación de nuestro tema, hablábamos de que la evaluación formativa apunta justamente a la mejora continua del estudiante. Recogemos información, identificamos los aspectos logrados, los aspectos por mejorar, hacemos ajustes, planificamos y ayudamos al estudiante a que pueda seguir avanzando, progresando en las competencias que se desarrollan. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué les parece? ¿Quiénes conocen qué y cómo se evalúa? A ver, vamos, ¿qué me dicen en el chat? En la evaluación tradicional, ¿qué debo colocar? ¿Qué pongo? ¿Quiénes conocen qué y cómo se evalúa? En la evaluación tradicional, los docentes, ¿no? Podríamos agregar esta palabrita, solo el docente, ¿verdad? Solo el docente. Sí, pues el docente, digamos que era el que tomaba, el único que tomaba decisiones sobre lo que iba a ser el proceso de evaluación, ¿sí? Cuándo iba a ser, cómo iba a ser, si iba a ser oral, escrita, si solamente escrita. Yo tenía maestros que nos decían a nosotros, ¿no? Ustedes tienen que venir repasando todas las clases, la lección anterior, porque en cualquier momento yo puedo tomar un examen escrito, así nos decía. Y bueno, venía una clase y no nos tomaba el examen, y venía la segunda clase y no nos tomaba el examen, y nos confiábamos. Y el día que menos lo esperábamos, ingresaba el profesor y decía, muy bien, saquen una hoja, examen sorpresa, pregunta número 1, anoten. Muy bien, y así, ¿no? Es decir, él conocía bajo 7 llaves su manera de evaluar, ¿sí? ¿Cuándo, cómo, por qué, a través de qué criterios nos iba a evaluar? Hoy en día, ¿qué podríamos decir? ¿Sigue siendo así? Hoy en día ya no, ¿verdad? Cuando hablamos de evaluación, hablamos también de una comunicación permanente entre el docente y el estudiante. Muy bien, Angélica, muy bien, Lady, muy bien, Oscar. Cuando hablamos de evaluación formativa, tendríamos que poner aquí que el docente y los estudiantes conocen, por ejemplo, desde el inicio de una experiencia de aprendizaje, cómo van a ser evaluados los estudiantes, se comparte hoy en día los criterios de evaluación, se les comparte también instrumentos que los van a ayudar a evaluarse, a autoevaluarse. Y por ahí Vianey me dice, profesor, también los padres de familia, sí. Yo conozco varias instituciones educativas donde al inicio de año hay reuniones, bueno, y durante el año también, hay reuniones con los padres y los docentes utilizan
utilizando un lenguaje claro, le explican a los padres cómo desarrollan el aprendizaje y también cómo evalúan. Les dicen, ¿no? Vamos a evaluar a sus hijos a través de sus participaciones, sus trabajos, sus evidencias, y les explican ahí cuáles son las evidencias, les dan ejemplos. Entonces, hoy en día todos están enterados sobre cómo se desarrolla la evaluación formativa. En la evaluación formativa es muy importante que el evaluado sepa cómo va a ser evaluado. Incluso los expertos en evaluación formativa señalan que es válido también que el docente y los estudiantes negocien, ¿no? Cómo va a ser el proceso de evaluación, acuerden las fechas, tomen decisiones sobre a través de qué productos van a ser evaluados, se socializan los criterios de evaluación desde el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hoy en día hay bastante comunicación sobre cómo se va a desarrollar el proceso de evaluación formativa. Muy bien, felicitaciones, maestros. Pero sí, seguimos. ¿Con qué instrumento se evalúa? A ver, ¿cuál sería la respuesta en evaluación tradicional y cuál sería la respuesta en evaluación formativa? Vamos, sigan participando que lo están haciendo muy bien. ¿Con qué instrumentos? Muy bien, gracias, Lady. Lady me dice, profe, a través de exámenes, lo acabamos de ver hace ratito, claro, a través de pruebas escritas o pruebas orales, ¿verdad? Básicamente o fundamentalmente, ¿sí? Pero cuando hablamos de evaluación formativa, creo que ahí el abanico de instrumentos se amplía, ¿sí o no? El abanico de instrumentos se amplía, muy bien. Por ahí me dicen, profesor, la lista de cotejo, sí. Utilizamos mucho las rúbricas también hoy en día, correcto. Entre otras palabras, cuando realizamos el proceso de evaluación formativa, los docentes nos podemos apoyar en diversos instrumentos de evaluación. Obviamente, estos instrumentos de evaluación tienen que ser construidos a partir de criterios de evaluación, ¿no? Que sean pertinentes a la competencia que estamos evaluando. Entonces, usamos rúbricas, escalas, listas de cotejo, guías de observación, registro anecdótico. Algunos dirán, profesor, ahí en su cuadro veo que también ha puesto pruebas escritas. También es posible, pero no son los ítems de estas pruebas escritas para evaluar determinadas competencias, no son como los de antaño, de preguntas de memoria, no. ¿Cómo son las pruebas escritas para evaluar ciertas competencias? Son con casos, ¿no? Con situaciones. De una situación se desprenden 2 o 3 preguntas, ¿sí? Se les presenta una información, los estudiantes tienen que analizar, razonar, responder, preguntas abiertas, mucha casuística, como me dice Lady. Tenemos muchos ejemplos. Las pruebas PISA son pruebas escritas para evaluar determinadas competencias, ¿no? Por ejemplo, en el campo del lenguaje, en el campo de la matemática, en el campo de las ciencias, ¿sí? En el Perú también, hasta antes de la pandemia, se aplicaban unas pruebas escritas a segundo grado de primaria, segundo de secundaria, se quería ampliar también a cuarto de primaria, si mal no recuerdo. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama esa famosa evaluación estandarizada que utilizaba el Minedu? Se hacía entre octubre y noviembre a segundo grado de primaria, de secundaria. Evaluación S. Muy bien, maestra Lady, José Luis, que me están respondiendo, ¿no? Las evaluaciones censales de estudiante, ¿verdad? ¿Eran pruebas escritas o no? ¿O eran pruebas orales? No, eran pruebas escritas, pero creadas para evaluar determinadas competencias. Una maestra me dijo, profesor, en la UNED también vemos este tipo de pruebas, ¿no? En el concurso que se hace en el campo matemático, la Olimpiada Nacional de Matemática. Vemos este tipo de casuísticas, ¿sí? Uh-huh. Un favor, hay alguien que de repente por casualidad nos está rayando la pantalla. No hacerlo, estimados colegas, ¿sí? Porque se malogra la presentación, ¿sí? Yo creo que hay muchos maestros que quieren atentos, que están haciendo capturas, así que hay que tener cuidado. Sé que algunos lo hacen seguramente por algún descuido, ¿no? Muy bien, entonces, sí, pues sí es posible, ¿no? Pero insisto, hay que saber plantear muy bien estos ítems casuísticos, estas situaciones para poder evaluar determinadas competencias, ¿no? Muy bien. Pero básicamente evaluamos formativamente las competencias a través de actividades, de evidencias de aprendizaje y nos apoyamos en los instrumentos. Muy bien. Seguimos, aunque vamos a hablar en el segundo bloque de esto. ¿Qué tipos de retroalimentación se ofrece en un enfoque tradicional y en un enfoque formativo? A ver, en el caso tradicional, o bien no había retroalimentación, o si la había, la retroalimentación era elemental. O sea, solamente se le indicaba al estudiante si lo que había hecho estaba bien o mal.
si lo que había hecho era correcto o incorrecto, ¿no? Esa era es la retroalimentación elemental. En cambio, en la evaluación formativa nos apoyamos en otros tipos de retroalimentación. Por ejemplo, es válido emplear la retroalimentación descriptiva, pero muchísimo, muchísimo mejor si brindamos a nuestros estudiantes retroalimentación por descubrimiento, ¿correcto? Entonces, la retroalimentación por descubrimiento encaja a la perfección aquí dentro de lo que es la evaluación formativa. Pero dentro de ese campo hay un gran espacio, ¿no? Muy bien, claro. Por ejemplo, en la evaluación formativa, si hay errores, se aprovechan los errores para dar retroalimentación por descubrimiento, hacer que los estudiantes mismos descubran sus errores, ¿correcto? En cambio, en un enfoque tradicional, el error se sancionaba con una mala nota, sin puntaje, o hasta se le restaba puntaje, ¿se recuerdan o no? Muy bien, era diferente, pues. Era diferente, nada más. Y desde el punto de vista de las emociones, a ver, imagínense, vamos a hacer una síntesis de lo que hemos mencionado, ¿no? En la evaluación tradicional. La evaluación tradicional era a través de pruebas, básicamente para comprobar si el estudiante había memorizado las lecciones. Era al final de un periodo y prácticamente era o aprobabas o desaprobabas, no había una segunda oportunidad. Entonces, por lo tanto, en muchas personas, en muchas generaciones incluso, esta manera de evaluar ha traído de repente un poquito de miedo, y si los resultados eran negativos, también frustración, ¿no? Porque salías mal en la primera prueba de matemática, seguías saliendo mal en la segunda prueba de matemática, te frustrabas, sentías que eras malo de matemática o malo para la historia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tensión también, como que, uy, ya viene la evaluación, mucho estrés. En cambio, hoy en día la evaluación formativa nos plantea otra manera, ¿no? Otra relación incluso entre el docente y el estudiante. Porque en primer lugar, le decimos al estudiante que lo vamos a evaluar permanentemente, que lo vamos a evaluar a partir de lo que él haga y lo que él demuestre. Así que tiene la oportunidad de demostrar lo que sabe, sus habilidades, etc. Además, le decimos que la evaluación es para ayudarlo a identificar lo que ha logrado o lo que tiene que mejorar. Y si hay cosas que mejorar, los docentes los vamos a ayudar, le vamos a dar la retroalimentación necesaria para que puedan avanzar. Los estudiantes desde el inicio conocen cómo van a ser evaluados, con qué criterios, a través de qué evidencias. Por lo tanto, es distinta, ¿no? Son distintas ya las emociones, ¿no? Hay confianza entre el docente y el estudiante, estudiante-docente. Le damos confianza al estudiante de que nos demuestre lo que sabe, porque a partir de ello vamos a poder valorar lo que ha logrado o lo que aún se tiene que mejorar. Y por lo tanto, aparece más que frustración, aparecen ganas de cada vez ser mejor, corregir, mejorar, progresar en nuestros aprendizajes. Muy bien, aprovechamos también al máximo sus talentos, etcétera, ¿no? Entonces, ya tenemos completado nuestro cuadrito comparativo. Está ahí completito. Está completo nuestro cuadro comparativo entre evaluación tradicional y evaluación formativa. Recuerden, la idea es que a partir de este contraste identifiquemos mejor las características de la evaluación formativa, que evalúa competencias durante todo el proceso, a partir del análisis de evidencias, para identificar el nivel de desarrollo de la competencia y brindarle la ayuda para que el estudiante pueda seguir avanzando. El estudiante desde el inicio es informado por el docente sobre cómo va a ser evaluado. Se pueden utilizar diversos instrumentos y vamos a aprovechar la retroalimentación para pues hacer que el estudiante descubra lo que ha logrado, lo que tiene que mejorar, y por lo tanto la relación es otra, ¿no? De más confianza, de ganas de superarnos. Entonces, muy bien, correcto. Entonces ahí teníamos las características de la evaluación formativa. Muy bien. Y vamos a ver qué coincide con lo que dice el currículo nacional. ¿Ah? El currículo nacional va en la línea de todo lo que acabamos de conversar. A ver, para esta parte necesito algún voluntario. ¿Quién levanta la manito? A ver, ¿quién quiere ser mi relator? Así como el lunes tenía mis relatores ahí que me ayudaban con la lectura. A ver, ¿quién me ayuda de la lectura de esta información que es del currículo nacional? Puede levantar la manito para que pueda participar. Ah, ahí está mi colega, el maestro. Está el maestro Río, también Ángel. A ver, vamos a ver. Ahí le estamos mandando un mensaje, maestro Río, para que pueda activar su micrófono. Maestro Río. Sí, lo escucho. Ya, maestro. Muy bien, maestro Río. ¿Cómo está usted? ¿Se encuentra bien? ¿Todo tranquilo? Sí, bien, bien, bien. Listo, colega. Bien, empiezo. Ayúdenos con esta información, por favor. Sí, maestro. La evaluación es un proceso sistemático,
en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel del desarrollo de las competencias en cada estudiante con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Una evaluación formativa enfocada en competencias busca en diversos tramos del proceso. Uno de ellos, valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas, identificar el nivel actual en la que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias, crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia. Muchas gracias, Fuente del maestro. Minedo. La fuente del Minedo, ¿no? Este de acá, CNEB, significa Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no? Aprobado Básico, por sí. resolución ministerial en el 2016, aunque bueno, yo utilizo una reimpresión del 2017, ¿no? Que es ahí a full color, etcétera. Pero aquí está, y miren, voy a resaltar una parte nada más, porque creo que el maestro lo ha leído muy bien, ¿no? Vamos a recoger información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante. Miren acá, con el fin de, ojo, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. O sea, la evaluación formativa en todos sus niveles busca siempre que ayudar al estudiante a mejorar. Con la evaluación formativa identificamos lo que los estudiantes han logrado o aquello que aún les falta por lograr y les damos la oportunidad, la ayuda, los tips, los consejos, la retroalimentación que le permita al estudiante pues mejorar y avanzar y llegar al nivel esperado en el desarrollo de sus competencias. ¿Ya? Hay una resolución viceministerial que tiene muy buena información sobre evaluación formativa. Es la resolución viceministerial número 094-2020 del Minedo. Cuando yo quiero repasar sobre evaluación formativa, siempre reviso ahí el glosario que tiene esta resolución. Va en la misma línea que señala el currículo, ¿no? La evaluación es un proceso permanente, sistemático, se recoge y analiza información para conocer tanto los procesos de aprendizaje como los niveles de desarrollo de las competencias. Y aquí dice algo importante, con esa información que recogemos vamos a tomar decisiones sobre cómo mejorar, ¿no? Tanto el aprendizaje como la enseñanza. Quería destacar esta última parte, que con la información que recogemos sobre lo que están logrando los estudiantes o lo que aún falta por lograr, el docente también tiene que hacer seguramente algunos ajustes, cambios en sus estrategias para poder atender de manera pertinente a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. ¿Conforme? Muy bien, ¿ya? Entonces, no se olviden. Un proceso permanente, y permanente porque ya hemos dicho que la evaluación ocurre durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo al final, ¿no? Y sistemático porque cuando evaluamos consideramos determinados elementos, ¿no? Las competencias, ¿sí? Consideramos también evidencias de aprendizaje. Hay elementos importantes en la evaluación que son los criterios de evaluación, el hecho de dar retroalimentación, es decir, que cuando hacemos la evaluación consideramos varios elementos que se articulan entre sí. Por eso la evaluación es un proceso permanente, porque es durante todo el proceso, desde el inicio, durante el proceso hacia el final, y es sistemático porque cuando evaluamos consideramos varios elementos, desde la competencia, que es el objeto de evaluación, ¿no? Las evidencias que nos ayudan a comprobar lo que el nivel de desenvolvimiento de la competencia de los estudiantes, los criterios que no son los aspectos a considerar cuando analizamos una evidencia, entre otros más, que vamos a ir mencionando a lo largo también de esta presentación, ¿ya? Bueno, para cerrar, como penúltima parte de este primer bloque, recuerden que cuando ustedes quieran orientaciones sobre la evaluación formativa, pueden acudir al Currículo Nacional de la Educación Básica. Ahí hay 7 orientaciones. Hay un capítulo del currículo que habla de evaluación formativa. En ese capítulo ustedes van a encontrar estas 7 orientaciones para evaluar formativamente. Vamos a recordarlas y quiero que ustedes se vayan autoevaluando, a ver cuáles de estas 7 sí están aplicando muy bien, cuáles creen que podrían mejorar, no sé, ¿ya? La primera me parece muy importante, ¿no? La primera es muy importante, la primera orientación, ¿sí? Primera orientación para realizar la evaluación formativa que señala el currículo nacional. Comprender la competencia por evaluar. Tiene sentido que sea la primera, ¿no?
cómo vas a evaluar algo que no comprendes, que tú no entiendes? No se puede. Por eso es muy importante que el docente comprenda bien la competencia de evaluar. Eso sí, ¿qué significa? Entender de qué trata la competencia, ¿sí? ¿Qué debe demostrar el estudiante cuando desarrolla una competencia específica, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades de esa competencia? Porque recuerden que desarrollar una competencia en la práctica sería que el estudiante use de manera conjunta las capacidades que conforman esa competencia. Entonces, muy importante. Algunos me dicen, profesor, y si yo aparte de comprenderla tengo esa competencia, mucho mejor. O sea, es mucho mejor que el docente tenga la competencia también desarrollada y va a ser mejor porque va a poder no solamente desarrollar a nuestros estudiantes, sino también va a ser más fácil para que evalúe, para que sepa qué debe considerar al momento de evaluar. Entonces, muy importante, ¿no? Para poder saber qué es lo que deben de ir demostrando los estudiantes ciclo a ciclo, es fundamental también analizar los estándares de aprendizaje, ¿no? Tanto del ciclo en el que se encuentra el estudiante, como del ciclo anterior o posterior, porque los estudiantes avanzan a distinto ritmo de aprendizaje, tienen distintos estilos de aprendizaje. La idea siempre va a ser ayudarlos a ir progresando a los estudiantes en el desarrollo de su competencia, ¿sí? Ustedes dirán, profesor, el currículo dice que también las situaciones significativas son importantes para la evaluación, pero a mí me han dicho que la situación significativa es importante más para la planificación. Sí es importante para la planificación, pero también para la evaluación, porque en la situación significativa, normalmente, ¿qué hacemos? Presentamos un reto al estudiante, ¿sí o no? Un reto, algo que tiene que hacer, lograr o responder. Y ese reto se va a concretar en una evidencia de aprendizaje que nos sirve para la evaluación. Entonces, la situación significativa también es muy importante. Por eso es fundamental diseñar bien esta situación significativa, ¿ya? Profe, ¿y cómo construir los instrumentos? Ah, ya, el currículo dice, utiliza criterios de evaluación. Entonces, los criterios de evaluación van a ser muy importantes para poder formular instrumentos de evaluación. Miren esta orientación, y en esta orientación creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Cuando se realiza la evaluación formativa, un primer paso muy importante es comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación. Es importante, es uno de los primeros pasos también, ¿sí? Bueno, lo otro ya lo sabemos, ¿no? Vamos a valorar el desempeño de los estudiantes a partir de sus evidencias y vamos a tener que brindarles retroalimentación para ayudarlos a seguir avanzando hacia el nivel esperado o a un nivel mayor en el que se encuentra. ¿Correcto? Muy bien, profesor. ¿Y cómo aplicar esta evaluación formativa en la educación a distancia? Ahorita estamos trabajando con experiencias de aprendizaje. ¿Qué considerar de la evaluación formativa cuando desarrollamos con nuestros estudiantes una experiencia de aprendizaje? Muy bien, a continuación lo vamos a comentar. Le vamos a dar algunos tips importantes que hay que tener en cuenta cuando ejecutamos, ¿no?, una experiencia de aprendizaje y los estudiantes participan de ella a través de las diversas actividades. Como ustedes ya lo saben, la pandemia por COVID-19 puso en jaque a la educación presencial. Pero no nos quedamos con los brazos cruzados, ¿no? Los docentes en el Perú, el magisterio en el Perú se puso la camiseta y hicimos muchos esfuerzos para implementar una educación a distancia, con sus fortalezas, con sus debilidades, pero no hemos abandonado a nuestros estudiantes, ¿sí? Nos apoyamos también en una estrategia nacional, la estrategia nacional Aprendo en Casa, ¿verdad? La estrategia nacional Aprendo en Casa. Nos apoyábamos en el contenido que se le compartía a los estudiantes a través de la televisión, de la radio, de la página web de Aprendo en Casa, y a ello le sumamos la utilización de distintas herramientas, como las redes sociales, el correo, el celular, ¿no?, etcétera, ¿no? Ahora se utilizan también hasta algunas herramientas de videoconferencia como Zoom, Google Meet, videollamadas, muy bien. No nos quedamos de brazos cruzados. Implementamos lo que conocemos hoy en día como experiencias de aprendizaje, que son este conjunto de actividades atractivas, interesantes, que tienen una secuencia lógica y que retan al estudiante a enfrentarse a diversos problemas para desarrollar sus competencias. Estas experiencias de aprendizaje las implementamos semana a semana, ¿no?, con la finalidad de desarrollar las competencias de los estudiantes en el marco de la educación a distancia. Pero aún sigue la pregunta vigente: ¿y cómo es la evaluación formativa cuando desarrollamos las experiencias de aprendizaje? ¿Hay algunos tips muy importantes que nos vayan a ayudar? Yo creo que sí. Y aquí les comparto, ¿ya? Entonces, en el marco de la educación a distancia y el desarrollo de una experiencia de aprendizaje, la evaluación formativa implicaría varias cosas, pero vamos a plantear aquí 4 ideas muy importantes, 4 consejos, ¿ya?
cuando desarrollamos la evaluación formativa en el marco de la educación a distancia, a través de estas famosas experiencias de aprendizaje. Lo primero, ¿sí? Seguramente a través de reuniones Zoom, a través de comunicados vía WhatsApp o por videollamada o llamadas, es muy importante comunicar de forma oportuna a los estudiantes lo que se espera que ellos logren en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Es fundamental asegurarnos de que ellos comprendan las producciones que tienen que elaborar para demostrarnos sus aprendizajes y asegurarnos de que también conozcan, se enteren y entiendan los criterios con los que van a ser evaluados. Eso lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos dicho al inicio, cuando hicimos nuestro cuadro comparativo, ustedes me lo dijeron. Hemos leído el currículo nacional y ahí también dice, ¿no? La evaluación formativa empieza cuando le comunicamos al estudiante también cómo va a ser evaluado, ¿no? Los criterios de evaluación. Entonces, eso es un punto muy importante hoy en día, a través de llamada, un comunicado, un mensaje ahí en el grupo de WhatsApp, cuando hacemos nuestra sesión Zoom y le presentamos la experiencia de aprendizaje, la evidencia, los criterios. Eso es muy importante porque le ayuda al estudiante a tomar conciencia de lo que debe lograr, de lo que debe demostrar. Ahora, hemos dicho que la evaluación formativa es constante, es durante todo el proceso. Entonces, aquí viene este segundo consejo. La evaluación formativa no solamente es decirle los criterios y ya que ellos hagan la tarea, no, hay que hacerles el seguimiento, ¿no? Hacer el seguimiento de los progresos o dificultades del estudiante durante el desarrollo de las actividades de la experiencia de aprendizaje. Y para poder, a través de ese seguimiento, darnos cuenta de en qué momento necesita nuestra ayuda, nuestro apoyo, nuestra retroalimentación. Y le brindamos pues esa retroalimentación que le permite al estudiante seguir progresando en sus aprendizajes. Entonces, comunicar a los estudiantes cómo van a ser evaluados, los criterios de evaluación, hacer el seguimiento de lo que están logrando, o si tienen dificultades, ayudarlos a identificar esas dificultades, ¿no? Darles retroalimentación. Que bueno, de eso también vamos a hablar bastante. Otra práctica muy característica de la evaluación formativa, sobre todo a distancia, es también propiciar la autoevaluación y, de ser posible, también la coevaluación de los estudiantes para que aprendan a evaluar su producto o actuación utilizando los mismos criterios con lo que nosotros los vamos a evaluar, ¿no? Esto les va a permitir a ellos monitorear sus avances y tomar decisiones con respecto a sus propios aprendizajes, ¿ya? Entonces, profesor, cuando y lo estamos haciendo. Yo veo que muchos maestros cuando envían, por ejemplo, la tarea, cuando envían la guía con sus actividades para la semana, también les incluyen ahí un material o un instrumento de autoevaluación. Entonces, eso también es parte de la evaluación formativa. Darle la oportunidad al estudiante de, a partir de los criterios de evaluación, identificar también lo que está logrando o lo que aún puede mejorar. ¿Correcto? Y ni hablar, un elemento importantísimo en la evaluación formativa a distancia, a través de una experiencia de aprendizaje, es la retroalimentación. Pero no hay que retroalimentar solo al final. Incluso la retroalimentación en realidad tiene que ser durante el proceso, retroalimentar el proceso y las producciones o actuaciones de los estudiantes, usando los criterios de evaluación para ayudarlos a reflexionar sobre sus aprendizajes, ayudar a los estudiantes a mejorar y a avanzar en el desarrollo de sus competencias. Entonces, retroalimentar durante el proceso y también cuando nos hacen llegar la evidencia, seguramente la analizamos con los criterios y le damos retroalimentación a nuestros estudiantes. Pero sobre retroalimentación, tenemos un bloque completito, así que no se pierdan nuestro segundo bloque. Aquí vamos a hacer un paréntesis para iniciar nuestra parte práctica. Quiero que estén atentos, quiero que me lancen sus respuestas en el chat. No tengan temor a equivocarse, aquí no vamos a penalizar el error, no vamos a castigar el error, no, sino que del error vamos a aprender también seguramente, ¿ya? Muy bien, vamos con el primer caso. El primer caso lo voy a leer yo y luego pediré apoyo a ustedes para que me ayuden con los demás casos, ¿ya? Empezamos con algunos casos, vamos con unos casos de menos a más, pues, ¿ya? Vamos con unos casos de lo más simples a lo más complejos. El caso número 1 dice así: ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una práctica que no es adecuada para implementar la evaluación formativa en el aula? Allá, miren, miren, ojo, atención. Ojo, pestaña y ceja, decían antes, ¿no? Ojo, les dice, ¿cuál de las siguientes alternativas no es adecuada para implementar la evaluación formativa? ¿Ya? A ver, la A dice, monitorear el desempeño de los estudiantes para identificar avances y dificultades y brindar orientaciones para su mejora.
¿Qué dicen ustedes? Si es una práctica adecuada o no lo es. Yo creo que esto sí es evaluación formativa, ¿verdad? Estamos buscando la que no es. B, comunicar a los estudiantes los criterios con los que serán evaluados y las producciones que se espera que logren elaborar. ¿Qué opinan? ¿Esa es una práctica conforme adecuada? Sí, ¿verdad? También es una buena práctica dentro de evaluación formativa y estamos buscando la que no corresponda con la evaluación formativa. Debe ser la C, pero vamos a comprobarlo. Brindarles retroalimentación oportuna. Si fuera hasta aquí la alternativa, estaría muy bien, ¿no? Brindarles retroalimentación oportuna. Si terminara acá, fuera muy buena la respuesta. Pero miren, brindarles retroalimentación para indicarles si lo que han hecho es correcto o incorrecto. Aquí está, digamos, lo que hace de la alternativa una alternativa que no esté acorde a la evaluación formativa. Por tanto, como estamos buscando aquella alternativa que no se relaciona con la evaluación formativa, sería la letra C, la C de casa. Caso 1C. ¿Cómo les fue? A ver, voy a corroborar, voy a revisar el chat. Muy bien, muy bien. Ahí me han dicho la C, Vilma, Aide, Lucero, Víctor y otros colegas. Muy bien. Vamos con el caso 2. Caso número 2. Caso número 2. A ver, ¿quién quiere leer el caso número 2? Si hay alguna maestra de inicial, bienvenido sea. El caso número 2. A ver. Una docente del nivel inicial va a realizar una evaluación con el propósito de orientar el proceso Voy a de leer, enseñanza y profe. aprendizaje y la toma de A ver, a decisiones. ver. Ya. Hay una maestra que quiere leer. Ojo, siempre manejen cuidado sus micrófonos. ¿Ya? ¿Quién dijo yo, maestra? Ya, profe. A Buenas ver. noches. A ver, una docente del nivel inicial va a realizar una evaluación con el propósito de orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje y la toma de decisiones oportunas para que los estudiantes alcancen los aprendizajes previstos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para lograr dicho propósito? A. Plantear a los estudiantes una meta. Luego, en coordinación con sus padres, motivarlos para que se comprometan a lograrla y firmar un acta de compromiso. B. Identificar los niveles de avance de los estudiantes de manera permanente y brindarles oportunidades diferenciadas de acuerdo con sus dificultades y logros. C. Asignar actividades a los estudiantes y registrar cada una de las que logran cumplir. Al finalizar las actividades, contar la cantidad de registros. Muy bien. Muchas gracias, maestra Angélica, creo que nos ayudó. Muchas gracias a la maestra Angélica por la diferencia. A ver, ¿qué me dicen ustedes en este caso número 2? ¿Qué me dicen? Ahora ahora sí buscamos la acción más pertinente, ¿no? Para implementar la evaluación formativa. Acá no dice evaluación formativa, pero dice con el propósito de que la evaluación ayude a orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y tomar decisiones oportunas. Esto, en otras palabras, es evaluación formativa, ¿sí o no? Que nos ayude a mejorar, a guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje y a tomar decisiones para que los estudiantes alcancen los aprendizajes previstos. Nos habla de evaluación formativa, pero obviamente con otras palabras. Y nos pide la alternativa más pertinente, ¿correcto? Muy bien. Entonces, a ver, ¿ya tienen ustedes las respuestas? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? La respuesta correcta es la B. La B de bueno, la B de bonito. No puede ser la C porque dice como que contar cuántas hicieron bien y cuántas no hicieron, ¿no? Entonces eso no hemos hablado de eso, en ningún momento hemos hablado de que eso, hemos hablado de que la evaluación formativa es recoger evidencia, es identificar lo que han logrado los estudiantes, es identificar las dificultades, ¿qué más? Darle oportunidades de progresar, darle retroalimentación, de eso hemos hablado en este primer bloque. Entonces, tampoco es la A porque la A implica trabajar más con los padres que los estudiantes, ¿no? La evaluación formativa implica una participación activa de los estudiantes también en su proceso de aprendizaje y en su proceso de evaluación. Entonces, en el caso 2 también ya tenemos una respuesta correcta. Es la alternativa B de bueno. B de bueno, ¿sí?
Muy bien. Yes. Así es, ya lo tenemos. Vamos con el caso 3. El caso 3. Lo voy a leer, ¿ya? Como parte de una unidad llamada Escribimos ensayos sobre asuntos públicos de nuestra localidad, los estudiantes de cuarto grado escribirán textos sobre la importancia de promover la educación vial en la comunidad educativa. ¿Ya? Van a escribir textos. El docente, ojo, el docente ha pedido sugerencias a alguno de sus colegas sobre las acciones que puede implementar para realizar una evaluación formativa de los estudiantes sobre sus ensayos. Ah, ya, muy bien. Entonces, el profesor pide sugerencias a sus colegas sobre la evaluación formativa, ¿no? Sobre la evaluación formativa. 3 docentes le dicen lo siguiente. A ver, Alfonso dice, creo que debes pedir a que presenten un avance del ensayo cada semana. Luego asignar un puntaje a cada avance para que la nota final se obtenga del promedio de dichos puntajes. Blanca, ¿qué le dice Blanca? Comenta a los estudiantes qué habilidades pueden desarrollar al escribir ensayos. ¿Ya? Luego, explica qué parte del proceso de escritura vas a ponerle más énfasis para lograr dichas capacidades. ¿Ya? ¿Qué le dice Cindy? Cindy le dice, organiza plenarias para analizar con los estudiantes algunas versiones preliminares de sus ensayos. Es como decir, hagan como que reuniones plenarias para ir revisando los primeros borradores, ¿no? Las versiones preliminares. Luego, al culminar cada plenaria, pregunta qué aspectos creen que van logrando y cuáles podrían mejorar. Ya está. La pregunta del caso es esta. ¿Qué docente ofrece una sugerencia, miren, más alineada con una evaluación formativa de las producciones escritas de los estudiantes? ¿Será Alfonso, Blanca o Cindy? Cindy. Cindy. Ya está, ahí me dice Cindy con seguridad. Muy bien, gracias maestro por su respuesta. Voy a leer algunas respuestas en el chat. José Luis me dice Cindy, Sagitario también me dice Cindy, Edith también. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, vamos. William también está concordando con nosotros que es Cindy, Patricia también. Entonces vamos a comprobar. A ver, ¿quién me quiere decir por qué Cindy? ¿Qué parte de lo que dice Cindy los ha convencido de que está más alineada con la evaluación formativa? Y entonces no es Alonso ni tampoco Blanca. ¿Por qué Cindy sí? Alguien, profe, activa su micrófono y me da su idea. Sí, rapidito. Porque están invitando para que evalúen qué aspectos van logrando y cuáles a mejorar, ¿no? A reflexionar Eso. sobre ello. Sobre sus logros o sobre lo que tienen que mejorar, ¿verdad, maestra? Así es. Eso, muy bien. Eso, con eso incluso empezamos en la tarde. En la tarde empezamos diciendo que la evaluación formativa apunta a la mejora continua de los estudiantes. El centro de la evaluación formativa es eso, ¿sí? Identificar qué tienen que mejorar los estudiantes y darle la ayuda y la oportunidad de mejorar. Esa es evaluación formativa, ¿sí? Que en su momento va a haber momentos de seguro de calificar, sí, pero la calificación no es lo central. Lo central es que el estudiante progrese en el desarrollo de las competencias y de sus aprendizajes. Y Todos entonces, van a exponer sus experiencias, ¿no? todos Y en van a base a exponer eso sus van dándose avances, ¿no? cuenta los avances que pueden tener y qué es lo que le falta a cada estudiante. Muy Eso es lo que bien. apunta. Apuntan entonces a mejorar, ¿no? A mejorar. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta es Cindy. No hay vuelta que darle. Es Cindy. Felicitaciones. Estamos muy bien. Les presento un par de casos más, ¿ya? Atentos. Caso 4. A ver, va casi en la misma tónica, ¿no? Una conversación. Al inicio del año escolar, un grupo de docentes de personal social de quinto de primaria están conversando sobre los instrumentos que van a emplear para llevar a cabo una evaluación formativa de las exposiciones de los estudiantes. Allá, quieren realizar una evaluación formativa, ¿ok? Muy bien. En este contexto, 3 docentes se encuentran dialogando sobre la elaboración de una rúbrica. A ver, ¿qué dice Armando? Hagamos la rúbrica con la descripción de los niveles asociados a determinados desempeños. Sobre esta base, los estudiantes podrán autoevaluar sus exposiciones y ver quién está en un mejor nivel en la competencia, construye interpretaciones históricas. Bueno, se van a autoevaluar y van a ver quién está en un mejor nivel.
Ya. Berenice, la rúbrica es una buena idea. Antes de presentarla, sugiero que nos centremos en explicar a los estudiantes qué es la interpretación crítica de fuentes, la comprensión del tiempo histórico y la elaboración de explicaciones históricas. Así sabrán qué conceptos deben aprenderse para escribir sus propios textos. Cecilia, es verdad, pero creo que la rúbrica es útil para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de que, con nuestra orientación y conversando con ellos, sepan qué aspectos han logrado y qué les falta fortalecer. Así, juntos sabremos qué acciones realizar para alcanzar un nuevo objetivo. ¿Cuál de los comentarios está más alineado con una evaluación formativa de las exposiciones que se realicen en personal social? La misma línea. Estos son casos tipo, maestros, por si acaso. Tengo que reconocer que son casos tipos, o sea, Sí, son casos que están sí, viniendo, que han venido en el último tiempo. Es parecido al sí. anterior, ¿no? Está en la misma línea, solo que nos habla de una rúbrica y de otra área, ¿no? Pero igual, ¿cuál es el profesor que está pensando en que la rúbrica le va a ser útil para que los estudiantes sepan qué tienen que lograr, qué han logrado, qué les falta? Incluso dice al final, juntos vamos a saber qué acciones realizar para alcanzar un nuevo objetivo, o sea, seguir progresando en los aprendizajes. Entonces, Cecilia, quien está más Cecilia, alineada con la evaluación formativa es Cecilia. Miren el Cecilia. pensamiento de un profesor que está alineado con la evaluación formativa. ¿Sí? Un poco los ejemplos también era para que nosotros reconozcamos qué desempeños realiza un docente cuando aplica la evaluación formativa. Y los felicito porque están resolviendo muy bien estos casitos que estamos compartiendo en esta tarde. El último de este bloque, ¿ya? Luego van a venir 5 más, pero son sobre retroalimentación. El último de este bloque, a ver, caso 5, ¿ya? Atentos con este casito. Atentos con el caso número 5. Vamos a hacer algo. Un maestro que me ayude a leer el caso 5, a ver, que esté interesado en leer. Profe, yo quiero ayudarle a leer. Muy bien, para que active su micrófono. A ver, ¿quién dice yo? Veo ahí que varios están bien Ya, yo activos. le ayudo, profesor. Ya, Vilma, ¿verdad? Muy bien, Vilma. Buenas tardes en primer lugar. Buenas Ayúdeme, tardes. por favor. Como parte de un proyecto, los estudiantes de sexto grado de la institución educativa aprendieron a tocar instrumentos musicales latinoamericanos. Ellos se encuentran muy motivados y desean compartir sus experiencias con la comunidad educativa. Por esta razón, la docente les propuso escribir testimonios en los que cuenten cómo vivieron dichas experiencias. Estos textos serán publicados en el periódico mural de la institución educativa. A continuación se presenta la primera versión del testimonio de Mayra, una de las estudiantes. La zampoña es un instrumento muy difícil. Hay que saber cómo sacarle el sonido correcto. A algunos compañeros les está costando, pero lo bueno es que aprendí a tocar bien decente solo en 2 semanas. Fue bastante rápido porque practiqué un montón con mi zampoña y sigo practicando mucho. Fui a comprar mi primera zampoña con mis papás. Había de muchos colores. Los más chévere fue que mis papás decidieron comprarme una zampoña profesional. Esto me emocionó mucho. Me gustaría aprender más de música. No solo quedarme tocando, sino también hacer canciones para mí o para otros. Quiero aprender a hacer canciones para tocarlas yo misma y que también otros las quieran tocar. Sería muy bonito. Ahí sigue, maestra, por favor. La docente valora que el texto de Mayra haya cumplido con el propósito comunicativo planteado. Ahora busca orientar a la estudiante a mejorar su escrito con respecto al uso del punto y aparte. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr este propósito? A. Comentar que es importante que en su texto puedan identificarse claramente los subtemas que ha abordado. Luego, indicarle cuáles son dichos subtemas y pedirle que los separe en párrafos distintos utilizando el punto y aparte. B. Mencionar que el punto y aparte se emplea para delimitar en párrafos los subtemas que conforman un texto. Luego leer con ella su escrito y decirle en dónde es adecuado utilizar este signo
para separar los subtemas que ha desarrollado. Preguntar si en un texto, la C dice preguntar si en su texto aborda un solo subtema o si puede identificar más de uno. Luego, pedir que indique dónde empiezan y dónde terminan dichos subtemas. Y a partir de esto, que explique por qué cree que debe usar punto y aparte para separarlos. Muchas gracias, profesora Vilma. Sí. Muchas gracias, de verdad. Ahí me están lanzando en el chat su respuesta y La todos C. están coincidiendo. La C, la C. Muy bien, la C. Vamos a comprobar. 5C. Vamos a simplemente explicar por qué, porque la respuesta es correcta, ¿no? Tenemos un texto, ¿verdad? Uy, tenemos un primer texto, que es como decir la evidencia de aprendizaje, ¿no? Esta primera versión. Digamos, el detalle de este texto es que se hablan de varios temas. Todo tiene que ver, obviamente, con la zampoña, con el instrumento que ha aprendido a tocar la alumna Mayra, pero todo está contado en un solo párrafo y no hay ningún punto aparte, ¿sí o no? A pesar de que se nota que en una primera parte habla de su experiencia, lo que le costó aprender a tocar la zampoña, luego cuenta sobre su primera zampoña, y luego habla sobre lo que quisiera hacer en el futuro, ¿no? En relación a esto que acaba de aprender. O sea, hay hasta 3 subtemas que fácilmente podían estar separados por un punto aparte, pero ya está todo en un solo párrafo, solamente con puntos seguidos. Entonces, ahí hay algo que mejorar, ¿sí o no? Hay algo que mejorar. Y la evaluación formativa justamente es eso, detectar lo que ha logrado y también darle la oportunidad al estudiante de mejorar. Por ejemplo, acá la profesora valora que Mayra sí ha hecho su texto de acuerdo al tema, ¿no? O sea, un primer criterio es que la estudiante elabore un texto de acuerdo a la situación comunicativa planteada. Y eso lo hizo bien, la profesora lo valoró. Sin embargo, quiere orientar a Mayra para que mejore su escrito. Eso es evaluación formativa, ¿sí o no? O sea, darle la oportunidad de mejorar al estudiante. Pero recuerden, si le vamos a dar la orientación de que mejore, es muy importante que no decirle directamente dónde está el error, sino darle las orientaciones para que este estudiante se dé cuenta de ello y pueda implementar las acciones de mejora. Si se leyeron en la A la profesora le está diciendo todo lo que tiene que hacer, ¿no? No le está dando la oportunidad de que Mayra se dé cuenta de repente de lo que tiene que mejorar y de que piense en lo que podría hacer para mejorar su texto. No le da esa oportunidad. Tampoco en la B. Por eso, la respuesta correcta está en la letra C de casa. Porque le vamos a preguntar, Mayra, en tu texto, ¿abordas un solo tema o puedes identificar más de un tema? Mayra dirá, profesora, estoy hablando de mi experiencia, luego de mi primera zampoña y luego de a futuro, ¿qué quiero? Entonces son varios subtemas, ya. Luego pedir que indique dónde empieza y dónde termina dichos subtemas y que explique por qué cree que debe usar un punto y aparte para separarlos. Entonces ahí lo vamos a hacer reflexionar a Mayra que lo que tendría que hacer es utilizar también el punto y aparte y se dé cuenta de que lo va a utilizar cuando en un texto hable ya de otro subtema. Entonces, ahí está. Pero este caso también ya tiene que ver con nuestro siguiente bloque, ¿no? Con nuestro bloque dedicado a la retroalimentación. Así que felicitaciones a todos los que ahí han estado participando, dándome sus respuestas en el chat, activando su micrófono y también dándonos su respuesta. Considero que lo hemos hecho muy bien. Pero ahora pasamos a nuestro segundo bloque. Ya vienen más casitos, no se los pierdan, pero vamos con nuestro segundo bloque. En este segundo bloque queremos conversar sobre la retroalimentación, ¿ya? Ahora, pero voy a hacer estas preguntas, ¿no? Aunque son retóricas en realidad. Retroalimentar en un enfoque formativo de la evaluación es indicar únicamente si el trabajo está bien o mal, o si está mal decirle, hazlo de nuevo. ¿Eso será retroalimentación? No, ¿verdad? Creo que ustedes saben la respuesta. Es una respuesta retórica en realidad. Retroalimentar será exigir que hagan la tarea con el tipo de letra, número interlineado, dimensiones que determinó, que señaló el profesor. O sea, hacer el trabajo con el formato que ha dicho el profesor. Eso es retroalimentar. Decirles tienes que hacerlo con la letra Times New Roman número 12. Creo que no. Enviar stickers. El estudiante me envía por WhatsApp su trabajo, su cuento, su infografía, su problema resuelto, y yo le envío un sticker, un like. ¿Eso es dar retroalimentación? Tampoco, ¿verdad? Tampoco. Entonces,
Es un buen momento el que tenemos ahora para recordar, repasar qué es lo que exige una buena retroalimentación, ¿ya? Y responder también preguntas que nos hacemos los docentes. Los docentes nos estamos preguntando permanentemente, ¿no? ¿Cómo retroalimentar a distancia? ¿Cómo mejorar nuestros procesos de retroalimentación? ¿Cuándo hacerlo? Y si tenemos varias secciones o varios alumnos, ¿cómo dar retroalimentación a una gran mayoría o a todos nuestros estudiantes? Algunas de esas preguntas le vamos a responder a lo largo de este segundo bloque, ¿ya? Muy bien. Pero empiezo con sus participaciones. Quiero que sigan participando como muy bien lo han hecho hasta el momento. Y entonces les pregunto a ustedes, ¿qué es la retroalimentación? Quiero que me cuenten sus ideas en el chat, ¿ya? Vamos a utilizar el chat. ¿Qué es la retroalimentación? Una pregunta para todos ustedes. No se preocupen si no tienen la definición exacta, la definición más utilizada. No, cuéntenme lo que ustedes entienden, lo que ustedes comprenden, lo que ustedes sienten cuando se habla de retroalimentación. Eso quiero, ¿ya? No quiero una respuesta que esté en internet o en Google, no. Quiero que me den sus ideas, en otras palabras, sus saberes previos, ¿sí? Como Patricia Soriano, que dice que también se le conoce como feedback. Claro, viene del inglés, ¿no? Muy bien, Patricia, ya ven eso. Eso, quiero sus saberes previos. Esta es una actividad para sus saberes previos, ¿ya? Para recoger sus saberes previos. Muy bien, Jesús nos dice que también puede ser, retroalimentar puede ser a través de sugerencias que les ayuden a los estudiantes a reconocer sus logros o los aspectos por mejorar. Muy bien. Víctor dice que tiene que ver con una reflexión. Consuelo dice que cuando acompañamos al estudiante y con la intención de que mejore, ahí también tenemos la oportunidad de dar retroalimentación. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Rosy habla de dar orientación a los estudiantes. Santos nos dice que tiene que ver con devolver, ¿no? Muy bien. ¿Será devolver las evidencias o devolverle alguna información sobre esas evidencias o sobre lo que tienen que mejorar? Claro, creo que eso es lo que me quiso decir Orestes, ¿no? Devolver algún comentario, alguna pregunta que les permita a los estudiantes mejorar. Muy bien. Correcto. Maestro, eso ¿Qué me quería dice? decir. Ah, ya, muy bien, Orestes. Yo sabía que era eso. Eddie dice que es orientar para que mejoren los estudiantes, hacer reflexionar de ese Río para que vean sus errores y mejoren. Muy buena intervención de Río. José Luis nos dice que es un proceso que apunta como parte de la evaluación formativa a darle la oportunidad al estudiante de identificar sus errores y mejorar. Devolver. Rosa dice que tiene que ver con reforzar los aprendizajes que no se han entendido. Maestra Rosita, yo considero que reforzar es otra cosa, ¿no? Pero que seguramente viene después, vendrá después con una planificación, ¿no? Muy bien, claro. Sí escucho. Sí tengo buen oído para la música. Ya yo te escucho. Muy bien, no se olviden silenciar su micrófono, maestros, para no escuchar sus conversaciones. Es muy importante. Bueno, quiero decir que todos sus saberes previos están muy interesantes, ¿ah? Muy interesantes. Pero le propongo algo. Empecemos ya nuestra revisión de información, nuestros comentarios, y luego resolvamos casos para seguir en esta línea de teoría práctica, ¿no? Que hemos implementado en esta oportunidad, ¿ya? Muy bien, por ahí me están dando algunos ejemplos, ¿no? Retroalimentar a través de la escalera de Daniel Wilson, me dicen por ahí. También tenemos la pirámide de Daniel Wilson, ¿no? Que nos puede orientar para dar retroalimentación. Muy bien, Rosy, muy bien, Vianney. Gracias a todos, en realidad, por sus respuestas. Vamos a ver, les propongo algo. ¿Qué nos dirá el Minedu? ¿Ya? ¿Qué nos dirá el Minedu? Vamos a verlo. No se olviden que en este bloque vamos a hablar de la retroalimentación como un elemento clave de la evaluación formativa, ¿ya? Un elemento clave de la evaluación formativa. Entonces, miren, ¿qué dice el currículo nacional? Lo voy a leer yo y luego en la siguiente diapositiva, a ver si alguien me ayuda, ¿ya? ¿Qué dice el currículo nacional sobre retroalimentación? Dice lo siguiente: la retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Esta información le permite comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. Muy bien, miren, ¿ah? Entonces, la retroalimentación
Siempre cuando investiguemos sobre retroalimentación, una palabra con la que nos vamos a topar bastante es esta, devolver. Devolución también le dicen, retroalimentación es una devolución. Muy bien, entonces, sí pues, ahora, si retroalimentación es una devolución, devolver, ¿qué significa? Que primero ha llegado algo a ti, ¿sí o no? Tú eres el docente, has recibido algo del estudiante, seguramente has recibido información sobre sus aprendizajes, sus evidencias, por ejemplo, o sus preguntas. Muy bien, has recibido y entonces le das respuesta, le das una devolución a eso que el estudiante te ha enviado, ¿no? Por ahí va. Por eso que cuando nosotros recibimos la evidencia, ¿y qué tenemos que brindar? Retroalimentación a los estudiantes. Entonces, recibimos y devolvemos. Esa es un poco la línea cuando se utiliza esta palabra de que la retroalimentación es devolver. Correcto. Ahora, durante el proceso también hay que dar retroalimentación. Durante el proceso, de repente en el proceso, pero durante el proceso el estudiante todavía está desarrollando las actividades y la evidencia. Sí, pero durante el proceso a veces el estudiante tiene dudas, tiene preguntas, tiene consultas. Y cuando el estudiante te hace llegar sus dudas, sus preguntas, sus consultas, ahí tienes también una buena oportunidad para darle retroalimentación que le ayude a aclarar esas dudas, a solucionar esas consultas, esas preguntas, ¿correcto? Y también mucho mejor cuando ya te hace llegar la evidencia, tú analizas la evidencia con los criterios de evaluación y le das un comentario o le das preguntas reflexivas para que él descubra por sí solo lo que tiene que corregir o lo que tiene que mejorar. En esa línea estamos trabajando. La resolución 094-2020 va en la misma, con el mismo enfoque, ¿sí? Y si quieren lo vamos a ver. ¿Quién quisiera participar? A ver, vamos a ver, por ahí alguna maestra. ¿Puedo leer? Ya, vamos, maestro. Ya. Muy bien. Buenas noches. Retroalimentación consiste en devolver a la persona información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Es eficaz cuando se... Uy, se silenció, maestro Oscar. Su micrófono, actívelo. A ver, maestro Oscar. Sí, disculpe. Ahí está. Ya. Vamos. ¿Voy a repetir o continúo? Sí, también desde el inicio. Ya. Retroalimentación consiste en devolver a la persona información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Es eficaz cuando se observa las actuaciones y o producciones de la persona evaluada. Se identifica sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren, con la finalidad de brindar información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes. La fuente, resolución viceministerial número 094-2020, Minero. Muy bien. Gracias, maestro Oscar, por ese apoyo y porque ha leído muy bien, correcto. Miren entonces, ¿no? Hay que entender bien esta parte, ¿no? Devolver a la persona información. Cuando en las resoluciones o hasta en el currículo dice devolver información, no se refiere a que le vamos a devolver contenido, o sea, que el estudiante nos envía su tarea y le vamos a devolver contenido, datos, no. Bueno, en este caso se utiliza la palabra información de manera amplia, ¿no? Ese devolver puede ser hacerle una pregunta o dos preguntas, ¿no? Para hacerlo reflexionar y que él, con esas preguntas y esa reflexión, identifique lo que ha logrado o lo que tiene que mejorar. Pueden ser preguntas, pueden ser devolverle algunas pistas para que él descubra lo que está logrando, lo que tiene que mejorar. De repente también algunos dan sugerencias. Vamos a ver ahorita que es factible también, lo plantea Rebeca Nijovic, que es una especialista en el tema, así que también, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando es devolver. No, devolver información, no quiero que lo entiendan como que le vamos a devolver más lecturas, contenidos, datos, no, sino que le vamos a hacer llegar o hacer conocer a través de preguntas, pistas, sugerencias, algún comentario, hacer que él mismo se dé cuenta de lo que ha logrado, de los progresos que está teniendo en relación a los criterios de evaluación, ¿ya? Miren acá.
Es efectiva. La retroalimentación es efectiva cuando observamos las actuaciones y o producciones de la persona evaluada. O sea, va a ser muy pertinente, va a tener un buen resultado la retroalimentación cuando damos retroalimentación observando las actuaciones y o producciones de la persona evaluada. ¿Se acuerdan con qué otro nombre se le puede decir a las actuaciones y o producciones de nuestros estudiantes? Esas actuaciones o producciones donde el estudiante utiliza la competencia y sus capacidades. Tienen un nombre que empieza con E, A ver, ¿a qué me refiero? Evidencias. Evidencias, ¿no? Entonces, miren lo que nos dice aquí la resolución. La retroalimentación es eficaz cuando observamos las evidencias y se identifican los aciertos, los errores o los aspectos que más atención requieren. Pero la retroalimentación no queda allí. No, le brindamos esta, ya hemos dicho que esta información puede ser, brindarle preguntas, brindarle algún comentario, algunas pistas, para que el estudiante reflexione y encuentre aquello que tiene que mejorar, aquello que tiene que corregir. Lo hacemos reflexionar para que busque de repente esa estrategia, esa acción que le va a permitir superar el error o la dificultad. ¿Ya? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de la retroalimentación por descubrimiento, que nos va a ayudar bastante a tener luces al respecto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no se olviden, la finalidad de la retroalimentación tiene que ver con la evaluación formativa, ¿no? Permitir que el estudiante mejore, permitir que el estudiante progrese. Aunque cuando revisamos la propuesta de Rebeca Nijovic sobre retroalimentación, también nos dice que la retroalimentación debe ayudar al estudiante a darse cuenta de cómo está aprendiendo. ¿Sí? Entonces yo siempre hablo de dos grandes finalidades de la retroalimentación. Ayudar al estudiante a mejorar en sus aprendizajes, que se dé cuenta de lo que tiene que hacer para mejorar sus aprendizajes, pero también que piense en cómo está aprendiendo, los pasos que ha seguido, ¿no? Las dificultades que superó, etc. Muy bien, entonces continuamos. La retroalimentación es muy importante durante el proceso, porque le ayuda al estudiante a avanzar de la línea de partida hacia la meta esperada, ¿ya? Entonces la retroalimentación es de mucha importancia. Características de la retroalimentación, hay muchas, acá les voy a dejar varias características de la retroalimentación. Por ejemplo, la retroalimentación se centra en la tarea que ha hecho el estudiante, se centra en el producto o en el proceso que está llevando a cabo el estudiante, no en la persona. O sea, cuando hacemos retroalimentación, no hacemos retroalimentación sobre la persona, su forma de ser, no, sino retroalimentamos sobre la evidencia que nos ha enviado, ¿ya? La retroalimentación entrega información específica de lo que se espera del alumno, cómo lo está haciendo, cómo puede mejorar. Y también se basa en aspectos que el estudiante ha desarrollado correctamente, como en aquellos que quedan por mejorar. Algunos a veces me preguntan, profesor, pero si mi estudiante ha cumplido con los criterios de evaluación, ha hecho un buen trabajo, ya no tengo que retroalimentarlo. Sí, puede retroalimentarlo haciéndole ver o haciendo que él identifique sus logros, sus aciertos, sus avances, sus progresos. También es válido, ¿ya? Una buena retroalimentación, algunos expertos dicen que incluye que empezar siempre por lo bueno, valorando lo que el estudiante ha hecho bien, y si tiene aspectos por mejorar, ayudar a que descubra eso que tiene que mejorar, ¿ya? Muy bien, la retroalimentación considera el error como una parte fundamental del aprendizaje, se realiza en base también a los propósitos de aprendizaje y focalizándose en aquellos aspectos que son claves para alcanzarlos, promueve que sea el estudiante quien trabaje en sus aprendizajes más que entregarle las respuestas. Entonces, este es un dato muy importante, ¿eh? Ahorita vamos a resolver casos. Y la mejor retroalimentación siempre va a ser aquella retroalimentación que hace que el estudiante descubra sus propios errores o descubra las acciones que tiene que seguir para mejorar, en lugar de decirle directamente dónde está el error y cómo corregirlo. Siempre va a ser muchísimo mejor que el estudiante mismo, con nuestras pistas, con nuestras preguntas, descubra aquello que tiene que mejorar, ¿ya? Y bueno, finalmente la retroalimentación es oportuna. Permite al estudiante trabajar en base a ella y mejorar cuando aún es tiempo de hacerlo, es decir, durante el proceso de aprendizaje. Por eso es muy bueno que la retroalimentación se dé en un tiempo en el que el estudiante va a tener oportunidad de corregir, de mejorar, ¿no? De repente subsanar observaciones en su producción, en su actuación y poder llegar a un nivel superior de aprendizaje o en el desarrollo de sus competencias, ¿ya? Profesor, y cuando realizamos una experiencia de aprendizaje, ¿qué nos sugiere la retroalimentación durante una experiencia de aprendizaje? Acá les voy a dar algunos tips. Por ejemplo, ya hemos dicho que hay que retroalimentar tanto en el proceso como cuando recibimos las evidencias de aprendizaje. Siempre usando los criterios de evaluación. Es fundamental los criterios de evaluación, ¿ya?
Durante el desarrollo de las actividades de una experiencia de aprendizaje y cuando ellos están elaborando sus producciones o actuaciones, sus evidencias, hay que también centrarnos en los aspectos positivos, utilizando los criterios de evaluación. Y si vamos a dar retroalimentación, que incluyan acciones concretas y realizables para los estudiantes. Por ejemplo, decirle, mejora tu trabajo. No es darle una retroalimentación concreta y que él pueda realizar, ¿no? Mejora tu trabajo, pero el estudiante tiene que darse cuenta de en qué lo tengo que mejorar. Entonces, es mejor dar una pregunta concreta sobre lo que tiene que mejorar, una pista para que el estudiante descubra lo que tiene que corregir, en vez de dar un comentario general que no le ayude a identificar lo que tiene que hacer, ¿ya? Vamos a ver luego unos ejemplos. La retroalimentación hay que darla en forma a partir de las necesidades individuales, pero cuando encontramos que en un grupo hay un mismo error, también podemos aprovechar para dar la retroalimentación grupal. ¿Sí? Retroalimentación individual, retroalimentación grupal, son dos tipos de retroalimentación que podemos implementar, ¿ya? Ahora, cuando hay bastantes aspectos por retroalimentar, porque a veces algunos dicen, algunos maestros, profesor, mis estudiantes me envían trabajos, pero tienen muchísimas cosas que mejorar y no sé si lo van a poder corregir todo. Entonces, si usted se encuentra ante esa disyuntiva, usted también identifique cuáles son los aspectos que se pueden priorizar. Por ejemplo, en relación a la competencia, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos medulares? Entonces, allí se entra su retroalimentación. Y recuerde que puede utilizar un montón de técnicas, ¿no? Desde preguntas que propicien la reflexión y el descubrimiento, comentarios que valoren los logros de los estudiantes, sugerencias para mejorar las producciones, el protocolo SET, estrellas y escaleras, entre otras técnicas que ayudan muchísimo. Cuando hablamos de los tipos de retroalimentación, podemos hablar de, miren, retroalimentación según la forma como se provee. Puede ser la retroalimentación oral o la retroalimentación escrita, ¿no? Cuando enviamos audios, cuando hacemos la retroalimentación de repente en sesiones Zoom o por llamada, es oral, ¿no? Cuando enviamos mensajes de texto, mensajes por WhatsApp, la retroalimentación seguramente que es escrita. Según el destinatario, ya hemos dicho que hay retroalimentación individual y grupal. Profesor, ¿puedo dar solo retroalimentación grupal? No es recomendable porque a veces las necesidades del estudiante son particulares. Mientras un estudiante tiene dificultades en coherencia y cohesión de su texto, otro estudiante puede tener dificultades en el uso de los signos de puntuación, ¿no? Mientras un estudiante puede tener dificultades en, de repente, la interpretación de fuentes, otro de repente tiene dificultades para construir explicaciones históricas, ¿me entienden? Entonces, siempre es muy importante atender a las necesidades individuales de nuestros estudiantes. Por lo tanto, siempre va a haber oportunidad de dar retroalimentación individual. Pero si tienen un error recurrente en varios estudiantes, pueden a ellos, a ese grupo, darles una retroalimentación grupal. ¿Ok? Según sus efectos en el aprendizaje, el Minedu habla mucho de estos 3 tipos de retroalimentación. Obviamente, cada uno de estos tipos de retroalimentación va desde un nivel elemental hasta el mejor tipo de retroalimentación, ¿no? Ya saben que retroalimentación elemental es indicarle al estudiante si lo que ha hecho está bien o mal, pero nada más, ¿no? Bien, mal, correcto, incorrecto. Retroalimentación descriptiva es cuando se le dice al estudiante, se le explica dónde está el error y se le sugiere cómo corregirlo, ¿no? Entonces se le describe dónde está su error, se le dice los pasos que tiene que realizar para corregir su error. En cambio, retroalimentación por descubrimiento es diferente, ¿no? El estudiante, ¿le decimos al estudiante dónde estuvo su error? No. Le damos las pistas o a través de preguntas hacemos que él descubra por sí mismo dónde está el error y piense también por sí mismo cuáles serían los pasos a seguir para corregir ese error, ¿ya? Miren este ejemplo, acá les voy a dar varios ejemplos, les voy a dejar ahí en las diapositivas, pero voy a ir directamente a este ejemplo. Retroalimentación por descubrimiento o reflexión, ¿ya? Miren, un profesor y un estudiante conversan. Profesor, explícame cómo resolviste este problema. El estudiante le responde, profesor, mire, como el problema me dice que 4 trabajadores pueden concluir la obra en 10 días, entonces yo dije, el doble de trabajadores terminarán el trabajo en el doble de días, el triple de trabajadores en el triple de días. A ver, hasta aquí, maestros, colegas. ¿Estará bien ese razonamiento del estudiante? No. Que si tengo 4 No. trabajadores terminan la obra en 10 días.
¿El doble de trabajadores terminarán en el doble de días? No. Debe ser a la inversa, ¿no? Él está Trabajadores, pensando menos eso. días. Muy bien, entonces, Él está si pensando fuera eso. él está pensando eso. Si fuera retroalimentación descriptiva, el profesor directamente le diría, no, hijo, no es así. Esto funciona al revés. Si hay más trabajadores, menos días. Si hay menos trabajadores, más días. Si fuera retroalimentación descriptiva. Pero este es un ejemplo de retroalimentación por descubrimiento. ¿Qué le dice el profesor? Le dice, ¿qué quieres decir? Que si hay más trabajadores, les llevará más días concluir la obra. Y si hay menos trabajadores, menos días. A ver, imagínate un solo trabajador. ¿Podrá concluir la obra en menos días él solito? Cuando les hace esas preguntas que lo hacen reflexionar, el estudiante dice, no, hay algo que está mal aquí. Déjeme ver, esto funciona al contrario. Mientras más Es un trabajadores, conflicto. menos días. Claro. Pero no solo en el conflicto, sino ya va pensando en lo que tendría que hacer, ¿no? Se da cuenta de que es al revés, ¿no? Más trabajadores, menos días. Menos trabajadores, más días. Lo que ustedes me dijeron hace rato. Recuerden, profesores, muchos de ustedes están aquí porque quieren algunos aportes para su examen de nombramiento o de ascenso. En los exámenes de ascenso y nombramiento, las casuísticas que tienen que ver con retroalimentación siempre buscan que el profesor escoja entre las alternativas aquella alternativa donde se demuestra que hay retroalimentación por descubrimiento o reflexión. ¿Ya? Muy bien, aquí en las diapositivas les voy a dejar algunas preguntas que les pueden ayudar a ustedes a hacer la retroalimentación por descubrimiento. También está la pirámide de la retroalimentación, ahí para que lo repasen. Una técnica llamada estrellas y escaleras, el protocolo SET. También lo que nos dice Rebeca Nijovic sobre cómo retroalimentar a nuestros estudiantes, ¿ya? Eso se los dejo ahí como un paquetito extra para ustedes. La escalera de la retroalimentación. Y lo que quiero que hagamos ahora es practicar. Caso número 6. Atentos, ¿ya? Concentrados y me dan sus respuestas ahí en el chat. Marcial, docente de inglés, ha pedido a sus alumnos de 5º grado que escriban una reseña sobre un restaurante. Esta reseña debe estar escrito con un registro formal, o sea, que usen palabras formales. Juanita, una de las alumnas de Marcial, ha entregado la primera versión de su reseña. Aquí hay un extracto de su texto. Hola chicos, déjame recomendarte el restaurante Doña Paquita. Es una locura. Todos los camareros del restaurante también son súper guay y me sentí feliz cuando fui. Juanita ha utilizado expresiones como hola chicos, es una locura y súper guay, que no pertenecen a un registro formal. El docente quiere darle a Juanita una retroalimentación escrita sobre esto para promover la autocorrección de su texto por parte del estudiante. ¿Cuál de los siguientes comentarios escritos es más apropiado para lograr el propósito del maestro? A. He marcado con un círculo todas las palabras informales en tu reseña. Reemplázalas con palabras apropiadas, considerando que su revisión debe adoptar un registro formal. B. He notado algunas palabras informales en su reseña, como chicos. Busque otras palabras informales en su texto y reemplácelas con palabras que pertenezcan a un registro formal. C. He subrayado las palabras informales que encontré en tu reseña y las he reemplazado con palabras más formales. Por favor, vuelva a escribir su texto usando las palabras que le di. A ver, entonces, ¿cuál de los siguientes comentarios escritos es más apropiado para el propósito del maestro? ¿Sí? B. La B. Claro. Recuerden que el propósito del maestro es que la misma estudiante, ¿no?, trabaje en sus errores. En la A, ya le dijo todas las palabras que tiene que corregir. En la C, le ha señalado las palabras y encima le ha dado las nuevas palabras que debe poner. Entonces, no, la respuesta es la B. La B solamente le dio un ejemplo y que ella busque otras palabras informales y que ella misma las reemplace. Le da la oportunidad a ella de trabajar en sus errores. Entonces, la B de bueno, la B de bonito, 6B de bonito. 7, atentos. Una docente plantea el siguiente problema a sus estudiantes. Una tienda ha incrementado en 20% el precio de unos zapatos que inicialmente costaban 150. Debido a las pocas ventas, la tienda decide reducir el precio en un 20%. ¿Cuál es el precio final de dichos zapatos? Uno de los estudiantes responde lo siguiente. El precio final es el mismo, es decir, 150, porque primero aumentó 20% y eso es 30, pero luego disminuyó 20%, que es 30. Entonces no hubo ningún cambio y el precio se mantiene igual.
obviamente hay un error, ¿no? Hay un error ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, primero hubo aumento de 20%, o sea, de 30 soles. 30 soles más 150 es 180. El descuento que se hace ya no es a 150, sino a 180. Por lo tanto, las cantidades son diferentes y por lo tanto el precio al final va a ser diferente. Hay un error. Como hay un error, ¿qué tiene que brindar el docente? Retroalimentación. El docente tiene como propósito brindar retroalimentación. Miren, de modo que el estudiante reflexione sobre su error. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para este propósito? Recuerden lo que les dije, maestros. Si el docente va a dar retroalimentación, hay que priorizar que la retroalimentación sea por descubrimiento, o sea, que le dé las pistas, pero para que la misma estudiante descubra lo que tiene que hacer para corregir, superar la dificultad que se le ha presentado. Vamos a ver cuál será la alternativa correcta. ¿Será la A? Preguntar, ¿qué porcentajes se han aplicado? ¿Por qué crees que el precio se mantiene igual? Luego indicar que efectivamente el 20% de 150 es 30 y que por tanto el nuevo precio de zapatos con el aumento es 180. Después representar el procedimiento, calcular el 20% de 180 y concluir que los zapatos es 140. Colegas, ¿quién explica todo esto? ¿El estudiante o el docente? El El profesor. docente. El El docente. profesor. Entonces, no le está dando la oportunidad de que el estudiante reflexione sobre su error y descubra cuál es el error, lo que tiene que corregir, ¿no? ¿Será la B? Decir que el precio final de los zapatos no es el mismo, ya que se ha aplicado un aumento y un descuento. Luego indicar que el precio final también, ¿no? Le La C dice, el sería. profesor le dice, no es la B. Miren, solamente teniendo claro que la retroalimentación por descubrimiento es la más importante, nosotros ya podemos encontrar una respuesta, ¿no? Vamos a comprobarlo. ¿Qué dice la C? Pedir que identifique. ¿Quién? El alumno, ¿no? Pedir que identifique a qué cantidad se le aplica el aumento del 20% y que la calcule. Luego, solicitar que determine el precio con el aumento. Después, preguntar por la cantidad a la que se le aplicará el descuento, que ya no es 150, ¿no? Sino 180. Y pedir que analice si es cierto que el 20% de aumento y de descuento se aplican a la misma cantidad. Ellos, debes preguntarle a ellos, ¿no? ¿Será cierto que 20% aumento y descuento va a ser siempre la misma cantidad? Ellos se van a dar cuenta. Entonces, en el caso 7, la respuesta correcta es la letra C de casa. Muy bien, a ver, ¿cómo van ustedes? Muy bien, Ángela, muy bien, Sagitario, muy bien, muy bien, muy bien a todos, a Patricia también, correcto. Vamos con el caso 8. El caso 8. Ojo con el caso 8. Es un caso también que viene frecuentemente. Hace rato hemos visto que hay un estudiante, hay dos casos donde el estudiante comete un error y le piden al profesor dar retroalimentación, ¿sí o no? Este caso es diferente. Aquí hay un estudiante con un error. Hay una retroalimentación. Pero la retroalimentación va a estar mal proporcionada o mal enfocada. Nos van a preguntar a nosotros dónde está el error de la retroalimentación que ha dado el docente. Pero mejor les cuento el caso. 8. Con el propósito de promover que los estudiantes, ¿no? Actúen responsablemente en el ambiente, el docente les presenta una noticia en la que se señala que la veda de camarones se debe prolongar y les pide que analicen la noticia y planteen por escrito un comentario. Uno de los estudiantes comenta lo siguiente: esa medida es una exageración. Prolongar la veda de camarones perjudica a los pescadores que viven de la pesca y venta de camarones. El docente desea que el estudiante se cuestione sobre su afirmación. Para ello realiza la siguiente anotación en el escrito del estudiante. A ver, ojo. El tema es la veda de camarones. Por favor, no se olviden sus audios, maestros, ¿ya? A ver, la veda es una época donde no se puede pescar porque los animales marinos se están reproduciendo, ¿no? Y hay que esperar que crezcan también para poder aprovecharlos, ¿no? Pero aquí un alumno dice que la veda es una exageración. Y la docente quiere que el estudiante reflexione sobre lo que ha dicho. Pero miren lo que le dice la docente. Atención a lo que dice la docente. ¿Crees realmente que prolongar la veda es una exageración? ¿No has pensado que es una medida necesaria para resguardar el recurso que permite precisamente dinamizar la economía de los pescadores? Debes rehacer tu argumento. O sea, cuando le dice, ¿crees realmente que prolongar la veda es una exageración?
¿No has pensado que es una medida necesaria? Ya prácticamente le está dando la respuesta. ¿Se han dado cuenta o no? Le está dando la respuesta y no le está permitiendo que el estudiante descubra. Entonces, ¿qué nos preguntan? Yo no pienso. Teniendo en cuenta el propósito del docente, ¿cuál es el principal problema que evidencia su retroalimentación? A ver, busquen ahí, les dejo para que ustedes busquen. ¿Cuál es el principal problema en esta retroalimentación que ha dado el docente? Tenemos la opción A, tenemos la opción B, tenemos la opción C. ¿Será la A? La retroalimentación deja de señalar aspectos formales en la respuesta del estudiante, como la falta de un lenguaje académico. O sea, el error es que no le ha señalado al estudiante que mejore su lenguaje, las palabras, los términos. ¿Ahí estará realmente el error? No, no creo que sea acá. La retroalimentación omite los aspectos positivos de la respuesta del estudiante y lo desmotiva en relación con los logros alcanzados. La B, porque lo desmotiva. ¿Han leído la C o no han leído la C? La retroalimentación La C. incluye preguntas que Claro. inducen al estudiante a responder únicamente. No lo deja pensar. De acuerdo a No lo- deja reflexionar, no lo deja reflexionar. Claro, o sea, de alguna manera ya le está diciendo que responda como el profesor quiere y no le da la oportunidad al estudiante de darse cuenta de repente de lo que tiene que mejorar, ¿no? De darse cuenta de realmente lo que implica la veda. Le está Mejorar su induciendo ya. sustento, mejorar su Muy bien, sustento. correcto. Entonces, nosotros cuando hemos hablado de habilidades de pensamiento de orden superior, hemos dicho de que el docente tiene que darle ese espacio, esa oportunidad, para que él mismo construya una posición, una postura, ¿no? Entonces, la respuesta correcta era la C de casa, ¿ya? La C de casa. Vamos muy bien, vamos muy bien por si acaso. Caso 9. En una sesión de aprendizaje, los estudiantes están investigando respecto a la caída del Tahuantinsuyo con el propósito de que elaboren explicaciones históricas. A ver, atentos ahí, por ahí me han dicho algunos que quieran hacer investigación histórica. A ver, aquí, miren este casito. Están hablando del Tahuantinsuyo. Durante el desarrollo de la actividad, uno de ellos comenta lo siguiente al docente. Colegas, otro consejo. Cuando el estudiante comenta algo, eso que comenta es muy importante, ¿ya? A partir de eso que comenta el estudiante, vamos a poder seguramente sacar muchas ideas para nuestra respuesta final. Así que hay que estar atentos. ¿Qué dice el alumno? Es sorprendente que la caída del Tahuantinsuyo se haya producido solo por la acción de un número reducido de españoles. Ah, eso dice el alumno. Es sorprendente que la caída del Tahuantinsuyo se ha dado por la acción solo de unos cuantos españoles. El docente reconoce que es necesario que el estudiante reflexione sobre su afirmación. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para este propósito? Recuerden, queremos que el estudiante reflexione, entonces no tenemos que darle la respuesta, ¿no? Ni tampoco inducirlo a una respuesta, hacer que él mismo descubra de repente aspectos por mejorar o que asuma una postura más pertinente de acuerdo a la situación. ¿Qué dicen las alternativas? A. Primero, el docente pide al estudiante que investigue sobre las estrategias militares que utilizaron los españoles y sobre su creatividad contra los incas, su efectividad, perdón. Luego le pregunta por qué este hecho es la causa más importante de la caída del Tahuantinsuyo. Pero, colegas, la A sería como reafirmar lo que ha dicho el estudiante, ¿no? Que un grupo pequeño de españoles conquistaron el Tahuantinsuyo. Hoy en día se conoce que no solo es por eso, sino que hay otros factores, ¿no? Que hay más factores aparte de las armas o de la estrategia de los españoles. Entonces, no creo que es la A. Para mí va a estar entre la B o la C. La B. Primero, el docente pide al estudiante que investigue sobre la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Y La B, la rivalidad correcta. de algunas etnias contra los incas. Luego, le pregunta, ¿cómo influyeron estos hechos en la caída del Tahuantinsuyo? Le pregunta, ¿cómo influyeron tanto la guerra civil como la rivalidad de algunas etnias contra los incas en la caída del Tahuantinsuyo? O sea, aparte de la llegada de los españoles, que el estudiante se dé cuenta de que, o reflexione que hay otros factores, y preguntarle, ¿no? ¿Cómo crees que influyeron esos factores? Sería la B. Me parece interesante. Sí, pues, ¿no? La C no va a ser, porque en la C se habla más de otra cosa, ¿no? Como que investigue sobre el descenso demográfico de los indígenas y las enfermedades. Geografía ya habla. Preguntarles por las consecuencias. Y aquí el tema es sobre todo... Ahí va a enumerar. En cambio, allá va a reflexionar en el anterior, porque le pregunta cómo.
y acá en la última le dice cuáles. No hay mucha demanda cognitiva. Y además o sea, se sale del tema específico que tiene que ser retroalimentado, ¿no? Sale Que del es contexto. reflexionar sobre los factores, las causas de la caída del Tahuantinsuyo. Aquí está hablando ya de las consecuencias, del impacto, de lo que viene después. Entonces, la B de bueno. Muy bien, muy bien. Me gusta eso que me estén respondiendo con seguridad. Caso final, el caso 10. Los estudiantes, organizados en equipos, están trabajando un proyecto de emprendimiento. Durante el monitoreo, la docente le pregunta a uno de los equipos qué entienden por propuesta de valor. ¿Ya? Están en el área de EPT. ¿Qué entienden por propuesta de valor? Enrique, uno de los integrantes de este equipo, respondió lo siguiente. Propuesta de valor es lo que vendemos. Así dice. Propuesta de valor es lo que vendemos. Al escuchar la respuesta, la docente realiza las siguientes acciones. 1. Le dice al estudiante, por favor, abre tu guía y revisa nuevamente la definición de propuesta de valor. Puedes mejorar tu definición si te lo propones. 2. Después de unos minutos, el estudiante dice lo siguiente. Profesora, la propuesta de valor es el precio que le asignamos a nuestro producto cuando lo vendemos. Y tercero, luego la docente le lee una definición de propuesta de valor de otra fuente de información. Inmediatamente propone varios ejemplos y pregunta al estudiante si los comprendió. Pregunta para ustedes, maestros de Chiclayo y del Perú que nos acompañan. ¿Por qué las acciones de la docente no corresponden a una retroalimentación centrada en la reflexión del estudiante sobre su error? ¿Por qué no es una retroalimentación centrada en la reflexión sobre los errores? A. Porque le ofrece dos definiciones de propuesta de valor basadas en fuentes de información. B. Porque le indica al estudiante la definición de propuesta de valor sin dar la oportunidad de que él descubra el origen de su error. C. Porque le propone al estudiante diversos ejemplos a partir del análisis de la definición de propuesta de valor. Muy bien. ¿Por qué creen que, dónde está la explicación de que lo que ha hecho la maestra no es una retroalimentación centrada en la reflexión? A B. ver. Muy bien, claro. Y da la oportunidad. Está muy clarito, ¿no? No le da Porque la no oportunidad. le da la oportunidad de que él descubra el origen de su error. Caso 10, respuesta B de bueno. B de bueno. Muy bien. Muy bien, colegas. Bueno, ha sido una jornada así maratónica. Si cuando se va el tiempo rápido es porque estamos aprendiendo bastante. Así que yo creo que nos ha ido muy bien. Hemos hablado de la evaluación formativa, todas sus características o la gran mayoría de sus características. Hemos también reflexionado un poquito más sobre lo que implica la retroalimentación, ¿no? Y hemos resuelto casos tipo que estoy seguro les van a ayudar a ustedes a fortalecer esas habilidades para alcanzar en éxito en una futura evaluación. No se preocupen por el material que, terminada ahorita la reunión virtual, yo convierto estas diapositivas en PDF y se las comparto al equipo para que se las haga llegar, ¿ok? Yo de mi parte me voy despidiendo porque tengo otra conexión ahorita, así que estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar en otra oportunidad, siempre con el apoyo y ese esfuerzo que hace el SUTEP Provincial de Chiclayo por dar formación docente de calidad al magisterio chiclayano, lambayecano y bueno, del Perú también porque lo compartimos lo que estamos aprendiendo por redes sociales, ¿sí? Muy bien, eso ha sido mi participación y muchas gracias de antemano también a todos Muchas gracias. ustedes. Buenas noches. Gracias, maestro. Excelente. Gracias, maestro. Me despido. Bendiciones. Gracias, maestro. Que Dios me le bendiga. Gracias, maestro. Gracias, Bendiciones. maestro. Buen fin de semana, maestro. Gracias, profesor. Que Dios lo bendiga. Gracias, muchas gracias. Gracias, maestro. Bendiciones.